Hola, Carlos Barca, y vamos a seguir con un nuevo video explicativo de la demostración de la conjetura de Goldbach. En el primer video nosotros vimos una criba para el problema de Goldbach que la derivamos de la criba de Eratóstenes. Y además en ese primer video vimos una secuencia de catuplas que permitían implementar la criba de Goldbach. En el segundo video vimos algunos temas necesarios de teoría de números, por ejemplo congruencias, y además vimos una serie auxiliar de secuencias de catuplas necesaria para los cálculos. Vamos a comenzar entonces con uno de los temas de hoy, que es el cálculo de la cantidad del número de catuplas permitidas en un periodo de la suma parcial S sub k. Para hacer este cálculo necesitamos un resultado de teoría de números que es el teorema del resto chino. Yo no voy a demostrar ese teorema, la demostración la pueden encontrar en el libro de Apóstol de teoría de números o en algún lugar en internet tal vez esté, pero voy a dar un ejemplo para que podamos entender de qué se trata. El teorema del resto chino trata de un sistema de congruencias simultáneas. Así como existen las ecuaciones y por otro lado existen los sistemas de ecuaciones, también existen los sistemas de congruencias. Módulo 4. Por ejemplo, acá tenemos dos congruencias que se tienen que cumplir simultáneamente. O sea, tiene que existir un n que es congruente con 3 módulo 5 y también al mismo tiempo es congruente con 4 módulo 6. ¿Qué nos dice el teorema del resto chino con respecto a un sistema de congruencias como este? Nos dice dos cosas. En primer lugar, nos dice que existe una solución, o sea, que existe un n que satisface las dos congruencias. Y en segundo lugar, nos dice algo muy importante para nosotros, que es que la solución es única. Hay una única solución. Ahora, se tiene que cumplir una condición que es la siguiente. Los módulos no tienen que tener factores primos compartidos, digamos, los mismos factores primos en los dos módulos. Eso lo escribimos de la siguiente manera. Entre paréntesis, entre paréntesis significa el máximo común divisor. Entonces vemos que por un lado tenemos 5, que es un número primo, es el único factor primo que tiene, y 6, que es 2 por 3, son dos factores primos. Pero los dos módulos no comparten ningún factor primo. Entonces ponemos máximo común divisor igual 1. Esta es la condición que pide el teorema del resto chino para que se cumpla lo que ya dijimos. Ahora vamos a ver entonces en una hoja de cálculo este mismo ejemplo que tenemos acá para que quede bien claro. En esta hoja de cálculo podemos ver que tenemos el primer módulo o periodo de la secuencia de restos módulo 5 y también el primer módulo o periodo de la secuencia de restos módulo 6. Podemos ver que en la primera secuencia el módulo es un número primo y en la segunda secuencia no es un módulo primo, es 6, que es 2 por 3, es un número compuesto. En cada secuencia tenemos marcado un resto. En la primera el 3 y en la segunda el 4. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe un n en el cual coincidan estos dos restos marcados, o sea el 3 y el 4? Acá, por ejemplo, el n para el resto 3 es 3 y el n para el resto 4 es 4. Pero ¿puede haber un n donde coincidan esos dos restos? Bueno, el teorema del resto chino nos dice que
hay un único n en el cual coinciden, o van a coincidir, todavía no sabemos cuál es, el resto 3 y el resto 4, dentro del módulo 30, que es 5 por 6, 30. Acá lo vemos. Vamos a verificar eso. Entonces copiamos esto. Y copiamos el otro módulo. Y entonces podemos ver que efectivamente hay un n que es 28, donde coinciden el resto 3 y el resto 4, y es un único n, como dice el teorema del resto chino. Una única solución para este problema. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a el problema nuestro, digamos, que tenemos que resolver con el teorema del resto chino. Entonces, nosotros tenemos la suma parcial S sub k menos 1. Fíjense que acá está la suma parcial que llega hasta SK, que llega hasta K, pero si yo me detengo acá, tengo la suma parcial S sub k menos 1, que es esta. Y también tenemos la suma parcial SK. El módulo de la suma parcial S sub k menos 1 es M sub k menos 1. Y el módulo de esta suma parcial es M sub k. ¿Qué relación hay entre ambos módulos? Bueno, eso lo sabemos. Porque MK es el producto de 2 por 3 por 5 por 7 por P sub k menos 1 hasta P sub k. Entonces tenemos esto, MK es igual a M sub k menos 1 por P sub k. Entonces podemos ver que P sub k no está dentro de estos primos y por lo tanto podemos decir que M sub k menos 1 y PK, P sub k, el máximo común divisor es 1. O sea, no comparten factores primos, es evidente. Entonces, nosotros podemos escribir el siguiente sistema de ecuaciones, de congruencias, perdón. N' igual un cierto n módulo M sub k menos 1. Y N' igual un cierto R módulo P sub k. Bien, vamos a especificar bien qué es este n. En principio, ese n mod mk-1 es un índice dentro de los índices que van desde 1 hasta mk-1, que tiene que ser antes que mk. Y en principio también, porque después vamos a especificar mejor o más, este R es un elemento de la secuencia de restos módulo pk, que la tenemos acá. Secuencia de restos módulo pk, que bueno, no sabemos hasta dónde llega, porque no sabemos hasta dónde llega acá. Bien, o sea, n es el índice de una k-1 tupla permitida de la suma parcial S sub k menos 1, y está entre 1 y M sub k menos 1. Y R es un elemento de la secuencia de restos módulo pk. Ahora voy a especificar un poco más. O sea, lo que yo quise decir es que n podría ser lo que dije recién y R también, pero ahora vamos a especificar lo siguiente, que es lo que nos interesa a nosotros. N va a ser el índice dentro del módulo M sub k menos 1 de una k menos 1 tupla
permitida, no cualquier K-1 tupla, sino una K-1 tupla permitida de la suma parcial S sub K-1. Y R va a ser un elemento no seleccionado de la secuencia de restos módulo PK. ¿Está bien? Ejemplo. Acá tenemos una única K-tupla permitida que a su vez, si yo llego hasta acá nada más, es una K-1 tupla de la suma parcial SK-1, es una K-1 tupla permitida. ¿Está bien? Esa va a estar, podría ser una de las, el índice podría ser este N. Pero, por ejemplo, cualquier otra K-1 tupla no. Por ejemplo, 6 no, porque no es permitida. Bien. Con respecto a R en la secuencia de restos módulo PK, R no podría ser, por ejemplo, 4 o 5. Tiene que ser uno de los elementos no seleccionados. Entonces, tenemos este sistema de dos congruencias que se tienen que cumplir simultáneamente. Tenemos la condición que me pide el teorema del resto chino que se cumple. Entonces sabemos que existe un único N' módulo mk-1 por pk, o sea, módulo mk, es un número entre 1 y mk, digamos. Y como n corresponde al índice de una k-1 tupla permitida y r es un elemento no seleccionado, entonces n', la solución, va a ser el índice de una k-tupla permitida. Porque esta es el índice de una K-1 tupla permitida, por ejemplo esta, y R es un elemento no seleccionado. Entonces, en N' yo voy a tener una K-tupla permitida. Ahora, esa es una de las tantas soluciones que yo podría tener, porque yo en el periodo M sub K-1 no tengo una sola K-1 tupla permitida, tengo varias, no sé cuántas, pero tengo varias. Y elementos no seleccionados en la secuencia de restos módulo PK también tengo varios. Acá tenemos 1, 2, 3, 6, 7. Entonces, ¿cuántas soluciones podemos llegar a tener para este sistema de congruencias? Es decir, la pregunta es, ¿cuántos N' podemos tener que corresponden a K-tuplas permitidas? Bueno, para poder calcular cuántas soluciones podría haber, yo tendría que, es decir, tendríamos que saber cuántas K-1 tuplas permitidas tenemos. Y eso es el dato que no tenemos por el momento. Pero yo le puedo poner una notación. Al número de K-1 tuplas permitidas dentro del periodo de mk-1 lo llamo C sub K-1, usando la notación que ya hemos usado. ¿Y cuántos elementos no seleccionados tengo en la secuencia de restos módulo PK? Bueno, yo sé que tengo 2 seleccionados siempre, por definición. Entonces voy a tener P sub K menos 2 elementos no seleccionados. Este es el número total de soluciones que yo podría tener. O sea que CK, el número de K-tuplas permitidas en el periodo MK, va a estar dado por este producto. ¿Puedo calcular CK hasta ahora? No, porque yo conozco PK, P sub K, pero no conozco C sub K-1. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir para C sub K-1 una fórmula análoga, que sería C sub K-1 es igual a C sub K-2 por P sub K-1 menos 2. Y para esto podría escribir otra fórmula así. ¿Hasta dónde llegaríamos? Bueno, llegaríamos hasta C1. ¿Qué es C1? C1 es el número de K-tuplas
perdón, es el número de untuplas permitidas en la suma parcial S sub 1, que coincide con la secuencia de restos módulo 2, que tiene periodo 2 y tiene un elemento seleccionado y otro que no lo es. El elemento no seleccionado es la única untupla que hay en este periodo. Por lo tanto, yo puedo escribir acá que C1 es igual a P1 menos 1, P sub 1 menos 1. Es decir, que tenemos una fórmula recursiva que tiene como salida una ecuación que no es recursiva, porque toda fórmula recursiva tiene que tener una salida no recursiva, porque si no la recursión procedería eternamente. Entonces, esto lo puedo deducir directamente sin ninguna recursión. Por lo tanto, llegamos a una solución para nuestro problema. Yo para calcular CK tengo una fórmula para C sub K menos 1 y para calcular esto tengo una fórmula para C sub K menos 2 que termina en esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que C sub K, voy a empezar desde abajo hacia arriba, es igual a P1 menos 1 por P2 menos 2, P3 menos 2 hasta P sub K menos 2. Y este es el cálculo que tenemos para CK, que es el número de catuplas permitidas en un periodo de la suma parcial S sub K. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Para la suma parcial S sub 4, ¿qué tenemos? P sub 1 es 2, menos 1 directamente no lo escribo. P sub 2 es 3, menos 2 también es 1. P sub 3 es 5, menos 2, ese sí lo voy a escribir, 5 menos 2, y es, perdón, ahí es 4. En este ejemplo, esto va a ser 4, 7 quiero decir, P sub 4, 7 menos 2. Y esto es igual a 15. Es decir que yo, en la suma parcial S sub 4, en el periodo voy a tener 15 catuplas permitidas. Bueno, ahora vamos a ver una tablita para el cálculo del número de catuplas permitidas en un periodo para los primeros valores de K. En la primera columna de la tabla tenemos valores de K entre 4 y 9. En la segunda columna de la tabla vemos los primos PK para cada K de la primera columna. En la tercera columna de la tabla tenemos el periodo de la suma parcial SK para cada K de la primera columna. Y en la cuarta columna tenemos CK, que es el número de catuplas permitidas correspondientes a un periodo de cada suma parcial SK. Y ahora, con respecto a esto, nos vamos a hacer una pregunta muy importante para el problema que tenemos que resolver, que es la siguiente. Nosotros tenemos acá la suma parcial S sub K. Y sabemos calcular en un periodo que va desde n igual a 1, los índices n igual a 1, hasta índice m sub K, cuántas catuplas permitidas tenemos en ese intervalo de índices. Pero podemos ver que en esta fórmula que tenemos acá no hay ninguna referencia a las combinaciones de elementos seleccionados
arbitrarias que yo puedo tener en la suma parcial S sub k. Es decir, acá hemos elegido algunos elementos seleccionados, pero se podrían elegir otros. Y la cantidad de combinaciones posibles son muchas. A pesar de todas esas combinaciones de elementos seleccionados, la cantidad de catuplas permitidas que tengo entre el índice 1 y el índice MK es la misma, porque no depende de la combinación de elementos seleccionados, el cálculo que hicimos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la suma parcial S sub k cuando yo cambio la combinación de elementos seleccionados? Bueno, lo que va a ocurrir es que las catuplas permitidas se desplazan a lo largo del intervalo de índices 1 m sub k. Ejemplo, si yo hubiera elegido como elemento seleccionado en la secuencia de restos módulo 5, en vez de elegir el 2, elegía el 3, esta catupla permitida no estaría. Pero tendría que aparecer otra catupla permitida en otra posición para que se cumpla que la cantidad total C sub k de catuplas permitidas en el periodo se mantiene. Ahora, si yo elijo un intervalo de índices que no es múltiplo del periodo, entonces la cosa es diferente. Por ejemplo, el intervalo que a nosotros nos interesa es el intervalo entre 1, el índice 1 y el índice pk cuadrado. Ese es el que nos interesa para resolver el problema de Goldbach. ¿Qué va a pasar cuando yo cambio la combinación de elementos seleccionados en S sub k? Lo que va a pasar es que el número de catuplas permitidas en ese intervalo de índices va a cambiar. Puede ser mayor, puede ser menor. ¿Está claro? Entonces, la pregunta que nos tenemos que formular es la siguiente. ¿Cómo me ayuda, cómo aprovecho este cálculo que hemos hecho para el número de catuplas permitidas en un intervalo que es el período de la suma parcial S sub k para obtener una estimación, una cota inferior de la cantidad de catuplas permitidas que tenemos en el intervalo de índices 1 pk cuadrado, que es lo que necesitamos obtener? Vamos a ver ahora la notación que necesitamos para lo que sigue. En esta primera hoja podemos ver la notación para el número de catuplas permitidas cuyos índices caen dentro de un intervalo que va desde n sub a hasta n sub b. Entonces, tenemos una notación alternativa para el número de catuplas permitidas correspondientes al primer período de la suma parcial S sub k. Y tenemos una notación para el número de catuplas permitidas cuyos índices están en el intervalo desde 1 hasta p sub k cuadrado. Por otro lado, sabemos que el número de catuplas permitidas correspondientes al primer período de la suma parcial S sub k no se modifica cuando cambiamos la combinación de elementos seleccionados en S sub k. Sin embargo, habíamos visto que la cantidad de catuplas permitidas cuyos índices están en el intervalo desde 1 hasta p sub k cuadrado sí se modifica al cambiar la combinación de elementos seleccionados en S sub k. Entonces, definimos una notación para el conjunto de valores de esa cantidad correspondientes a todas las combinaciones de elementos seleccionados en S sub k. Y acá podemos ver el mínimo valor de ese conjunto, la notación para el mínimo valor de ese conjunto. Bueno, ahora
vamos a introducir un concepto muy importante que es el de densidad de catuplas permitidas. Y vamos a ver su comportamiento. Para ver este tema vamos a verlo primero de manera particular, que es el más importante, pero es un caso particular, y después vamos a ver la fórmula más general. Entonces, consideramos el primer periodo, desde 1 hasta mk, de la suma parcial S sub k. Y entonces tenemos delta sub k igual C sub k, lo voy a correr acá, delta sub k igual C sub k sobre mk dividido P sub k. Bien, este delta sub k es la densidad de catuplas permitidas en un periodo de la suma parcial S sub k. También la llamamos K-density, con densidad en inglés, K-density. Bien, ¿qué es ese valor delta sub k? Acá tenemos el cálculo que ya hicimos antes de C sub k, el número de catuplas permitidas en el primer periodo. Acá tenemos el periodo y acá dividimos por P sub k. M sub k es el producto 2 por 3 por 5 por 7 hasta pk. Al dividir por P sub k, el cociente es el número de subintervalos de tamaño P sub k que tenemos entre el índice 1 y el índice mk. O sea, esto que está acá abajo es el número de subintervalos de tamaño pk dentro del periodo. Entonces, como este es el número de catuplas permitidas en el periodo, este cálculo que está acá es el número promedio de catuplas permitidas que hay en cada subintervalo de tamaño pk. Y eso es la densidad de catuplas permitidas. Vamos a ver un ejemplo. Para la suma parcial S sub 4 yo tendría delta sub 4, C sub k, ya vimos que era 15, lo habíamos calculado en el ejemplo anterior. M sub k es 210 para la suma parcial S sub 4. Y P sub k es 7. Bueno, esto me da 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Significa que tomando subintervalos de tamaño 7 hasta 210, yo en cada uno de esos subintervalos tendría en promedio media catupla. Bueno, media catupla no puede ser, pero eso surge porque es el cálculo de un promedio. Lo podemos poner de otra manera. Podríamos decir que en cada par de subintervalos de tamaño 7, o sea, en subintervalos de tamaño 14, tiene que haber una catupla, en promedio. Ahora, sabemos que en algunos de esos subintervalos de tamaño 14 habrá en algunos 2 catuplas, en otros no habrá ninguna, en otros habrá 3. En total, en el periodo hasta 210, tienen que estar las 15 catuplas. Veamos ahora el caso más general. Dado un intervalo de índices de catuplas en la suma parcial S sub k, se define la densidad de catuplas permitidas por la ecuación que vemos en esta hoja. Si el intervalo es el periodo de S sub k, la fórmula coincide con la que ya hemos visto. En el caso particular de un periodo de S sub k, la densidad de catuplas permitidas se puede calcular.
Bueno, ¿qué era C sub K? Era P sub 1 menos 1, P sub 2 menos 2, P sub 3 menos 2, P sub K. A ver, está bien. P sub K menos... Vamos a ponerlo más chiquito. Menos 2 por P sub K menos 2. Lo que tengo arriba entonces es CK. MK, ¿cómo sería? P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub K menos 1 por P sub K. Pero resulta que yo tengo que dividir por P sub K. Entonces ese P sub K que está ahí lo tengo que tachar. Bueno, vamos a escribir esta misma fórmula con otra forma. Es decir, voy a hacer los cocientes de cada factor que tengo en el numerador con los primos del denominador. Por lo tanto, yo voy a tener P sub 1 menos 1 sobre P sub 1, P sub 2 menos 2 sobre P sub 2, P sub 3 menos 2 sobre P sub 3, P sub K menos 1 menos 2 sobre P sub K menos 1. Y para este no tengo denominador, entonces me queda P sub K menos 2. Y esta es la fórmula para que nos interesa, digamos, para la densidad de catuplas permitidas en un periodo. Bueno, vamos a ver ahora el comportamiento de la densidad de catuplas permitidas cuando K tiende a infinito. Es decir, el comportamiento es ver si crece, si no crece, si tiende a infinito, etc. Bueno, para eso vamos a ver en principio si la densidad de catuplas crece cuando aumenta K. Entonces, me voy a quedar con esta fórmula de abajo. Vamos a poner acá delta sub K y esto lo borramos. Ya vimos cómo llegamos a lo de abajo. Y entonces ahora voy a escribir esta misma fórmula, pero para la suma parcial de índice K más 1. Esto sería la densidad de catuplas permitidas, de K más 1 tuplas permitidas en la suma parcial S sub K más 1. Y empieza igual que la de abajo, P sub 1 menos 1 sobre P sub 1, P sub 2 menos 2 sobre P sub 2, P sub 3 menos 2 sobre P sub 3, P sub K menos 1 menos 2 sobre P sub K menos 1, P sub K menos 2 sobre P sub K, y acá va a ser P sub K más 1 menos 2, sin denominador. ¿Está bien? Bueno, ahora yo voy a hacer el siguiente cálculo. Voy a hacer delta K más 1 sobre delta K. Esto dividido esto. Y entonces podemos ver lo siguiente.
La primera parte es igual en ambas fórmulas, entonces vamos a marcar la parte que es igual. ¿Hasta dónde llega? Hasta acá. O sea que esa parte, al hacer el cociente, se cancelan lo que está arriba con lo que está abajo, cada factor de arriba con cada factor de abajo. ¿Qué me queda? Me queda esto que está acá. Pero al dividir vemos que tengo esto acá abajo, va a quedar en el denominador y esto está en el numerador. Entonces esto también se cancela. Finalmente, ¿qué me quedó? Me quedó arriba pk más 1 menos 2, p sub k más 1 menos 2. Y abajo me quedó pk, p sub k. Bueno, yo ahora voy a pasar delta sub k para el otro lado. Y entonces me queda que delta sub k multiplicado por esto me da delta sub k más 1. Bueno, cuando tenemos la transición de una suma parcial S sub k a una suma parcial S sub k más 1, estas son las densidades respectivas, tenemos que ver si los primos P sub k y P sub k más 1 son primos gemelos o no. Si los primos son gemelos, entonces la diferencia entre ambos es 2. Por lo tanto, acá arriba yo voy a tener que pk más 1 es pk más 2. Pero al restarle 2, ¿qué me queda? P sub k, que se cancela con esto que está acá y me da 1. Por lo tanto, la densidad de k-tuplas en la suma parcial S sub k más 1, S sub k más 1 va a ser igual a la densidad en la suma parcial S sub k. La densidad no cambió. Ahora, los primos gemelos son escasos dentro del conjunto general de los primos. En la mayor parte de los casos, la diferencia entre pk más 1, p sub k más 1 y pk es 4 o mayor. Entonces, si es 4, yo voy a tener acá que esto, p sub k más 1 es igual a pk más 4 menos 2, me queda pk más 2. Por lo tanto, este cociente es mayor que 1. Y entonces, delta sub k más 1 va a ser mayor que delta sub k. Esto significa que en la mayor parte de las transiciones entre sumas parciales, la densidad en el periodo aumenta, crece. Y este es un resultado sumamente importante para la demostración que nosotros pretendemos hacer. Ahora vamos a ver un segundo resultado también muy importante. Para eso, antes de ir a ese resultado, vamos a ver una tabla de densidades donde se va a poder ver cómo la densidad de k-tuplas permitidas en algunas transiciones de k crece. Vamos a ver densidades para los primeros valores de k. En esta tabla vemos en la primera columna los valores de k desde 4 hasta 20. En la siguiente columna vemos los valores de pk. En la tercera columna vemos el cociente entre ck, que es el número de k-tuplas permitidas en un periodo, y mk, que es el periodo. Y en la cuarta columna vemos los valores de delta k, que es la densidad de k-tuplas permitidas en un periodo de sk. Es interesante notar que la relación entre ck y mk va disminuyendo entre 4
y entre k igual a 4 y k igual a 20, mientras que delta k, la densidad, va aumentando entre esos valores de k. Bueno, entonces nos vamos a quedar con, bueno, la voy a escribir de vuelta porque nos vamos a quedar con esta fórmula de delta sub k. Vamos a borrar esto. Esto también lo borramos. Bueno, puedo recuperar una parte de la fórmula. Vamos a ver ahora entonces nosotros tenemos esta fórmula y acá hay que multiplicar por P sub k menos 2 para tener la densidad delta k. Si no estoy equivocado. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a correr todos los denominadores, que son los números primos, un lugar hacia la derecha. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar delta sub k? Acá va a quedar, a ver, sí, P sub 1 menos 1. Acá va a quedar P sub 2 menos 2 sobre P sub 1, porque el P sub 1 lo corrí para allá. P sub 3 menos 2 sobre P sub 2, este lo corrí para allá. P sub 2, P sub 3, bueno, a ver si... Bueno, voy a agregar P sub 4 menos 2 sobre P sub 3. Y acá voy a tener P sub k menos 1 menos 2 sobre P sub k menos 2. Y por lo tanto, como vengo corriendo los primos abajo, ahora me queda P sub k menos 2 sobre P sub k menos 1. ¿Mm? Muy bien. A ver si está bien. PK sobre P. Bien. Ahora vamos a definir un parámetro. Esta es la letra griega zeta o zeta, algo parecido, no lo sé pronunciar bien. Lo definimos como P sub k más 1 menos P sub k menos 2. Esa es la definición. Y esto nos lleva a lo siguiente. Si yo paso el P sub k negativo al otro lado, va a pasar sumando. Y entonces me va a quedar P sub k más 1 menos 2 igual zeta sub k más P sub k. Fíjense que acá tenemos ejemplos de P sub k más 1 menos 2. Y entonces ahora esto que tenemos acá en los numeradores lo vamos a cambiar por esto que tenemos acá. Al hacer eso, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar esto es 1 y lo eliminamos, eso ya no corre más. Pero este P sub 2 me va a quedar como P sub 1 más zeta sub 1 dividido P sub 1.
Y lo mismo va a pasar con los otros. Acá vamos a tener P sub 2 más zeta sub 2 sobre P sub 2. Acá va a quedar P sub 3 más zeta sub 3 sobre P sub 3. Llegué hasta acá. Acá va a quedar P sub K menos 2 más Z sub K menos 2 sobre P sub K menos 2. Y por último, P sub K menos 1 más Z sub K menos 1 sobre P sub K menos 1. A ver si está bien. Falta algo. P sub K más Z sub K sobre P sub K. Bien. Hasta ahora lo que hicimos es reemplazar todos los numeradores pk más 1 menos 2 por esto. De tal manera que ahora el primo que está en el numerador y el primo que está en el denominador es el mismo. Bien, si nosotros dividimos el numerador por esto, me va a quedar 1 más Z1 sobre P1. Lo vamos a hacer en todos los casos. Entonces, yo voy a reemplazar ahora esto por 1 más P sub 1, perdón, Z1 sobre P1. Lo mismo acá. 1 más Z2 sobre P sub 2. Uno más Z3 sobre P sub 3. Uno más ZK menos 2 sobre P sub K menos 2. 1 más ZK menos 1 sobre P sub K menos 1. Y llegamos a esto. Bien, en realidad al hacer este cambio, yo lo hice hasta acá. Pero ¿qué pasa? Que multiplicando y dividiendo, al final lo que me va a quedar es 1 más ZK sobre P sub K. Esto lo ponemos entre corchetes y acá me va a quedar un factor, un factor 1/3, porque nosotros habíamos borrado esto porque era 1, pero haciendo una multiplicación me queda una modificación del primer factor que implica poner fuera del corchete este 1/3, y acá hay que agregar al final P sub K sobre P sub K más zeta K. Bien, este agregado tiene que ver con llegar a esta fórmula que tenemos adentro. Y acá lo mismo. Este último factor no estaba, lo agregamos, pero tenemos que agregar este factor afuera. Lo importante es que acá me quedó acá hay un error. A ver, 1 más. Este es 1, en vez de 1 sobre P1. Bien. Bueno, voy a dejar lo que es esencial para esto, que es a partir de acá para abajo. Esto lo borramos.
Así podemos seguir arriba. Bien, lo que tenemos entre los corchetes es un producto parcial, así como existen las series, que son sumas, y existen las sumas parciales dentro de una serie. Este es un producto parcial que cuando hacemos tender K infinito, se convierte en un producto infinito. En matemáticas existe toda una teoría sobre los productos infinitos. Yo voy a poner un ejemplo acá de un producto infinito que no tiene nada que ver con nuestro problema. Es solo para ejemplificar qué es un producto infinito. Y así puedo seguir. Bueno, ese es un típico producto infinito. Vamos a suponer ahora que en lugar de estos factores yo tuviera todos factores que son menores que 1. Puede ser 0,9, 0,8, lo que sea. Todos son menores que 1. Es fácil entender de que ese producto infinito de factores todos menores que 1 va a tender a 0. Cada vez se hace más chico. En cambio, acá lo que tenemos son factores que todos son mayores que 1. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de este producto infinito? Pueden pasar dos cosas: que tienda a un límite finito, el que sea, grande, chico, pero que sea un límite finito, o que tienda a infinito. En la teoría de los productos infinitos, el comportamiento de un producto infinito se determina a través de una serie asociada al producto infinito. Ojo, no es que la serie es igual al producto infinito. No, una cosa es un producto infinito, otra cosa es una serie. Pero hay una serie asociada a este producto infinito, es la que determina el comportamiento del producto infinito. En nuestro caso, la serie es la siguiente: un medio más la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito de zeta sub k sobre p sub k. Como ustedes ven, la serie está formada por el segundo término de cada uno de los factores. 1 sobre P1, bueno, voy a poner P sub 1 para que quede más claro. P sub 1. Y después zeta sobre P sub K. Eso es lo que está entre los corchetes. Lo que está fuera de los corchetes, esto es una constante, no me cambia. Esto sería delta K, ¿no? No me cambia el comportamiento de delta K, esto para acá tendiendo a infinito. Esto tampoco, porque esto tiende a 1, ese cociente. Lo que me determina el comportamiento va a ser lo que tenemos entre corchetes. Y ese comportamiento está determinado por esta serie. Si esta serie tiende a infinito, lo que tenemos entre corchetes es un producto infinito que tiende a infinito. Y por lo tanto, delta K tendería a infinito. Bueno, ¿por qué nosotros creemos que esta serie tiende a infinito? Y por lo tanto, esto también tiende a infinito. Bueno, hay dos razones. Es decir, dos cuestiones a tener en cuenta. Una es un teorema de un matemático que se llama Vigo Brumm, un matemático muy famoso en teoría de cribas. Resulta que ya habíamos visto que cuando P sub k es el primero de un par de números primos gemelos, por ejemplo, 11 y 13 son gemelos, 17 y 19 son gemelos, 29 y 31 son gemelos, y así.
habíamos visto que en ese caso z sub k se anula. Quiere decir que los términos que corresponden a los primos gemelos no se van a anular en esta serie. Pero resulta que por un teorema de Vigo-Bruun, la serie de los primos gemelos no tiende, la serie de los inversos de los primos gemelos, voy a ponerla por acá chiquito, después la borro. Por ejemplo, Vigo-Bruun hizo lo siguiente, sumó un tercio más un quinto, 3 y 5 son primos gemelos, más un séptimo, 5 y 7 primos gemelos, más 1 sobre 11, estos no son primos gemelos, pero el 13 sí con el 11, entonces va en la suma. Después vendrían el 17 más el 19, el 29 más el 31 y así sucesivamente. Bueno, esta serie, según Vigo-Bruun, el teorema de Vigo-Bruun, no tiende a infinito, sino que tiende a una constante que se llama la constante de Bruun, que es un número relativamente pequeño, 2, 3, no sé, no me acuerdo bien. Entonces, ¿qué pasa? Si en esta serie le sacamos los términos que corresponden a los primos gemelos, no me puede influir en si esta serie tiende a infinito. Porque la suma de esos términos que le estamos sacando es un número que no incide en el comportamiento total de la serie. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos un teorema de Euler por el cual los inversos o recíprocos, se dice también, de los números primos, de todos, gemelos y de todo tipo, todos los números primos, la suma de los inversos tiende a infinito. Y ustedes fíjense que yo acá tengo la suma de los primos, solo que en el numerador tenemos un número que cuando no se anula es mayor que 1. ¿Está claro? Entonces, por comparación de esta serie con la de los recíprocos de los números primos, podemos decir que esta serie tiende a infinito. Por lo tanto, delta sub k tiende a infinito. O sea, la densidad de catuplas permitidas en un periodo de la suma parcial SK tiende a infinito cuando k tiende a infinito. Y ese es un resultado también muy importante. Bueno, dejamos acá y nos veremos en otro video. Muchas gracias.